A comienzos del siglo XX, el mundo estaba cambiando a una velocidad brutal. Entre inventos industriales, reyes poderosos, cowboys desapareciendo y máquinas que parecían ciencia ficción. Estas fotos reales de 1910 muestran cómo era la vida justo antes de que la Primera Guerra Mundial transformara todo para siempre. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video. Ahora sí, empezamos. En 1910, los trabajadores forjaban a mano las gigantescas cadenas del ancla del Titanic, una tarea brutal que requería fuerza, precisión y resistencia, y que simbolizaba la confianza absoluta de la humanidad en la ingeniería moderna, sin imaginar que ese mismo barco sería recordado por una de las tragedias más famosas de la historia. Ese mismo año, Halloween ya era una celebración creativa y extraña, con disfraces artesanales que parecían sacados de cuentos surrealistas, mucho antes de que existiera la cultura pop moderna, mostrando cómo la imaginación era el principal recurso para divertirse en una época sin tecnología digital. En 1910, los bancos eran símbolos de poder local, como este banco en la India colonial, donde un solo edificio representaba riqueza, influencia y control económico, y donde los periódicos eran la principal ventana al mundo en una era sin radio masiva ni televisión. Los verdaderos Peaky Blinders existieron mucho antes de la famosa serie, y en 1910, estos hombres representaban la estética real de las pandillas urbanas de principios del siglo XX, con gorras, trajes oscuros y una mirada dura que reflejaba la vida en ciudades industriales llenas de desigualdad social. En París, incluso en 1910, ya existían estilos alternativos, y estas mujeres con ropa oscura y elegante parecen anticipar la estética gótica moderna, mostrando que la moda rebelde no es algo nuevo, sino un ciclo que se repite generación tras generación. Mientras tanto, en el lejano oeste, los últimos cowboys reales aún recorrían las praderas, pero su era estaba llegando a su fin, reemplazada por trenes, ciudades y carreteras, marcando el cierre definitivo de una de las épocas más míticas de la historia estadounidense. En 1910, 9 reyes de Europa se reunieron en el castillo de Windsor, una imagen increíble que muestra cómo las monarquías dominaban el mundo justo antes de que guerras, revoluciones y crisis derrumbaran imperios enteros en solo unas décadas. Ese mismo año, los conductores de grúas ya existían, y este hombre afroamericano trabajando en un camión de remolque refleja el surgimiento de nuevas profesiones en la era industrial, en un contexto de segregación y enormes desigualdades sociales. En Italia, guías de montaña cargaban literalmente a turistas ricos hasta la cima del Vesubio, mostrando el contraste extremo entre clases sociales, donde algunos vivían aventuras sin esfuerzo, mientras otros trabajaban físicamente para hacerlas posibles. En 1911, Chester McDuffie posó junto a su traje de buceo mecánico, una armadura de casi 220 kilos que parecía sacada de una película steampunk, diseñada para explorar las profundidades del océano en una época en la que el mar aún era un misterio casi total para la ciencia. En 1911, las sufragistas marchaban con pancartas que decían «Votes for Women», enfrentándose a burlas, violencia y arrestos para conseguir un derecho básico que hoy parece obvio, pero que en su época era una revolución social enorme, y estas imágenes representan el inicio de uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Ese mismo año, Times Square en Nueva York brillaba como un símbolo del futuro, con luces eléctricas, automóviles y teatros iluminados, mostrando cómo las ciudades modernas comenzaban a transformarse en centros de entretenimiento, consumo y cultura global, muy lejos de las calles oscuras del siglo XIX. En 1911, Madame C.J. Walker se convirtió en la primera mujer millonaria hecha a sí misma,
construyendo su fortuna vendiendo productos para el cabello, en una época donde las oportunidades para mujeres, y especialmente para mujeres afroamericanas, eran extremadamente limitadas, convirtiéndose en un ícono del emprendimiento y la autosuperación. Los bomberos posaban orgullosos junto a su camión Packard en 1911, una máquina moderna para la época que representaba la lucha constante contra incendios en ciudades llenas de edificios de madera, donde un solo fuego podía destruir barrios enteros, como había ocurrido tantas veces en las décadas anteriores. En los confines del mundo, miembros de la expedición de Robert F. Scott se preparaban para conquistar el Polo Sur en 1911, enfrentando frío extremo, hielo infinito y aislamiento total, en una carrera épica por ser los primeros en llegar a uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Para 1912, Halloween ya era una tradición, y los niños posaban con disfraces simples pero inquietantes, hechos a mano, mostrando cómo las celebraciones familiares existían mucho antes del marketing masivo y las industrias de entretenimiento, con una estética que hoy parece sacada de una película de terror vintage. En Estonia, un niño pobre construyó su propia bicicleta de madera, un ejemplo increíble de creatividad y supervivencia, demostrando cómo la falta de recursos impulsaba la inventiva, y cómo incluso los niños soñaban con movilidad y libertad en un mundo mayormente rural. Ese mismo año, ingenieros probaban cascos de seguridad de forma brutal, lanzando literalmente a una persona contra la pared, reflejando cómo los avances en seguridad industrial se lograban mediante pruebas extremas, en una época en la que la ciencia experimental era mucho más directa y peligrosa. En 1910, una joven posaba con su gato, mostrando el lado íntimo y cotidiano de la vida de hace más de un siglo, recordándonos que a pesar del paso del tiempo, las personas siempre han amado a sus mascotas y buscado momentos de calma en medio de una era de cambios acelerados. En 1912, el equipo olímpico femenino de natación de Gran Bretaña posaba con trajes que hoy parecen modestos, pero que en su época eran considerados escandalosos, representando el inicio del deporte femenino competitivo y la lenta liberación de las mujeres en el ámbito público. Si te está gustando este viaje por la década de 1910, no olvides suscribirte. En 1913, veteranos de la Guerra Civil estadounidense se reunieron en Gettysburg para conmemorar el 50 aniversario de la batalla, estrechándose las manos con antiguos enemigos, en una escena profundamente simbólica que mostraba reconciliación, memoria histórica y el paso del tiempo sobre una generación que había vivido uno de los conflictos más sangrientos del siglo XIX. En 1914, Harry Houdini se preparaba para una de sus famosas escapadas públicas, esposado frente a una multitud curiosa, demostrando cómo el entretenimiento de principios del siglo XX mezclaba peligro real, espectáculo y una fascinación colectiva por los límites humanos, convirtiéndolo en una de las primeras superestrellas mediáticas del mundo moderno. Durante la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial en 1914, soldados enemigos se reunieron en medio del invierno, compartiendo cigarrillos y sonrisas, dejando las armas por unas horas para recordar que, detrás de los uniformes, seguían siendo seres humanos atrapados en una guerra brutal que cambiaría el curso de la historia. En 1916, una escena surrealista mostraba a un hombre paseando un hipopótamo por las calles de Manhattan, reflejando una época donde los espectáculos exóticos eran comunes y la ciudad se llenaba de rarezas, circos ambulantes y eventos que hoy parecerían imposibles o virales en redes sociales. En 1917, un soldado vendaba la pata de un perro de la Cruz Roja, recordándonos el papel crucial de los animales en la guerra, utilizados como mensajeros, rescatistas y compañeros emocionales para soldados que enfrentaban condiciones extremas en el frente. Ese mismo año, otro soldado mostraba orgulloso un casco destrozado que literalmente le salvó la vida. Una imagen poderosa que resume cómo la tecnología militar básica podía marcar la diferencia entre sobrevivir o morir en las trincheras. En 1918,
un miembro del 369º Regimiento de Infantería sostenía un cachorro que había rescatado durante la guerra. Un momento de ternura en medio del caos y un recordatorio de que incluso en los conflictos más violentos, la compasión seguía existiendo. Ese mismo año, dos mujeres trabajaban entregando bloques de hielo, una tarea extremadamente pesada que formaba parte de la vida cotidiana antes de los refrigeradores modernos, mostrando cómo el trabajo físico femenino fue crucial durante y después de la guerra, cuando muchos hombres estaban en el frente. En 1919, los food trucks ya existían, con mujeres vendiendo pan y comida desde vehículos improvisados, demostrando que el concepto de comida callejera móvil no es un invento moderno, sino una evolución de ideas que comenzaron hace más de un siglo. En 1913, miembros de la tribu Blackfoot observaban el Parque Nacional Glacier desde lo alto de un acantilado, simbolizando la conexión profunda de los pueblos indígenas con la naturaleza y recordando que estas tierras tenían historia, cultura y guardianes mucho antes de convertirse en parques turísticos. Ese mismo año, los hombres más bajo, más alto y más pesado de Europa jugaban una partida de cartas juntos, una escena casi surrealista que muestra cómo las ferias y exhibiciones humanas eran comunes en esa época, reflejando tanto la curiosidad científica como el entretenimiento controversial del público del siglo XX temprano. En 1913, una joven disfrutaba del mar en Lulworth Cove, Inglaterra, sentada descalza junto a una pequeña embarcación de madera, en una escena tranquila que contrasta con la vida moderna, recordándonos cómo las playas eran espacios casi vírgenes, sin turismo masivo, sin hoteles gigantes y sin multitudes, donde el tiempo parecía moverse mucho más lento. Ese mismo año, los hermanos Abernathy se preparaban para su increíble viaje desde Oklahoma hasta Nueva York en motocicleta, una travesía épica para dos niños en una época sin autopistas modernas ni mapas digitales, simbolizando el espíritu aventurero del inicio del siglo XX y la fascinación por las nuevas máquinas que estaban cambiando el mundo. En 1913, un joven Franklin D. Roosevelt posaba como miembro del Senado del Estado de Nueva York, décadas antes de convertirse en uno de los presidentes más influyentes de Estados Unidos, mostrando cómo muchos líderes históricos comenzaron sus carreras en la política local antes de enfrentar crisis globales como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, el zar Nicolás II de Rusia posaba junto a su primo, el rey Jorge V del Reino Unido, una imagen que resume la cercanía entre las monarquías europeas justo antes de que la Primera Guerra Mundial destruyera imperios enteros y cambiara el mapa político del mundo para siempre. Un joven mensajero de 1913 aparece apoyado en su bicicleta, representando a miles de niños trabajadores que llevaban cartas, paquetes y telegramas en una época sin internet ni teléfonos móviles, cuando la comunicación dependía de piernas rápidas, memoria y responsabilidad temprana. El interior de una farmacia o tienda de comestibles de 1913 revela un mundo sin supermercados gigantes ni marcas globales, con estantes llenos de productos genéricos, frascos de vidrio y cajas sin diseños modernos, mostrando cómo las compras eran una experiencia local, personal y casi artesanal. Ese mismo año, el equipo femenino de béisbol New York Female Giants posaba orgulloso, desafiando las normas sociales de la época, cuando el deporte femenino era considerado una rareza, y estas mujeres demostraban que el talento y la competitividad no tenían género. En 1914, surfear significaba clavos, astillas y tablas de madera maciza, mucho antes de los materiales ligeros modernos, y los primeros surfistas se lanzaban al océano con equipos rudimentarios, impulsados únicamente por curiosidad, valentía y amor por las olas. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado australiano jugaba con su mascota, un canguro, en Egipto, una escena surrealista que mezcla guerra, exotismo y humanidad, recordándonos que incluso en los conflictos más duros, los soldados buscaban momentos de alegría y compañía. Ese mismo año, un soldado serbio dormía junto a su padre, que había venido a visitarlo en el frente,
una imagen profundamente humana que muestra el impacto personal de la guerra, donde familias enteras vivían la incertidumbre, el miedo y la esperanza en condiciones extremadamente duras. En 1914, un hombre posaba montado sobre un elefante mientras apuntaba a una ametralladora, una imagen tan absurda como fascinante, que en realidad fue una broma, porque disparar desde un animal así habría sido imposible, pero que muestra el tipo de experimentos y ocurrencias extrañas que surgían en los primeros años de la guerra moderna. Ese mismo año, tropas cargaban sus pertenencias y subían a trenes rumbo al frente, un ritual repetido millones de veces durante la Primera Guerra Mundial, cuando las estaciones ferroviarias se llenaban de despedidas, incertidumbre y miedo, y los trenes se convertían en la arteria principal de la guerra industrializada. En 1914, durante la famosa tregua de Navidad, soldados alemanes y británicos dejaron las armas para jugar fútbol en tierra de nadie, un momento surrealista donde enemigos mortales compartieron risas, canciones y partidos improvisados, recordando que incluso en medio del conflicto más brutal, la humanidad podía imponerse por un instante. En 1915, leñadores en Maine derribaban árboles gigantescos con sierras manuales, parados sobre tablas incrustadas en el tronco, una labor extremadamente peligrosa que requería fuerza, precisión y coordinación, y que fue clave para alimentar la industria maderera que construyó ciudades, barcos y ferrocarriles en Estados Unidos. Ese mismo año, un joven Adi Dassler, futuro fundador de Adidas, posaba ante la cámara sin saber que décadas después su apellido sería sinónimo de deporte en todo el mundo, demostrando cómo grandes imperios industriales nacieron de personas comunes en tiempos de incertidumbre global. En 1915, un veterano amputado de guerra jugaba billar con prótesis en las piernas, una imagen poderosa que muestra la resiliencia humana tras las heridas devastadoras del conflicto, cuando miles de soldados regresaban a casa con discapacidades permanentes y debían reinventar su vida desde cero. El explorador antártico Tom Crean, fotografiado en 1915, encarna el espíritu de las expediciones polares, un hombre endurecido por el frío extremo y las travesías imposibles, que formó parte de algunas de las misiones más peligrosas jamás realizadas en la Antártida. Ese mismo año, una paloma de reconocimiento equipada con una cámara era utilizada en la guerra, un ejemplo temprano de tecnología de vigilancia, donde animales entrenados transportaban información vital cuando la radio era limitada y los drones eran solo ciencia ficción. En 1915, la actriz Mary Pickford, con solo 22 años, posaba con una mirada seria antes de convertirse en una de las mayores estrellas del cine mudo, conocida como America's Sweetheart y una de las mujeres más influyentes de Hollywood temprano. Si te gusta este viaje al pasado, no olvides suscribirte. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Ese mismo año, una mujer conducía un Oroped, uno de los primeros scooters motorizados de la historia, anticipando décadas antes el concepto de movilidad personal urbana que hoy vemos en scooters eléctricos y vehículos compactos en las grandes ciudades. En 1917, un soldado estadounidense regresaba a casa y abrazaba a su familia en una estación de tren, levantando a su hijo en brazos mientras el andén se llenaba de miradas silenciosas, un momento cargado de alivio y emoción después de años marcados por el miedo, la distancia y la incertidumbre de la guerra. En 1918, dos mujeres afilaban un hacha al aire libre, girando una pesada rueda de piedra con fuerza y precisión, una escena que refleja cómo durante la guerra muchas mujeres asumieron trabajos físicos y técnicos que antes eran considerados exclusivamente masculinos, transformando para siempre el rol femenino en la sociedad. Ese mismo año, Leola King se convertía en la primera mujer policía de tránsito en Estados Unidos, parada en medio de la calle, con el brazo extendido, desafiando prejuicios y demostrando autoridad en un espacio público donde su sola presencia ya era una revolución. Durante la epidemia de gripe de 1918, incluso los jugadores de béisbol salían al campo usando mascarillas, una imagen inquietantemente familiar que recuerda cómo el deporte y la vida cotidiana intentaban continuar en medio de una de las pandemias más mortales de la historia moderna. Cerca de 1919, tres mujeres pescaban junto a su automóvil Studebaker Big Six en el área de la Bahía de California,
combinando ocio, independencia y movilidad, en una época en la que tener un coche significaba libertad y una nueva forma de explorar el mundo. En un encuentro inusual, el vaquero alto Ralph E. Tex Matson estrechaba la mano de un senador estadounidense, una imagen que mezcla el mito del lejano oeste con la política moderna, mostrando cómo dos mundos aparentemente opuestos convivían en el mismo país. En 1910, dos niñas posaban orgullosas junto a su fortaleza de nieve, una escena simple y entrañable que nos recuerda que, incluso en épocas de cambios acelerados y tensiones globales, la infancia seguía encontrando alegría en lo más básico. En 1914, una mujer se sentaba sola sobre una colina en California, observando el paisaje abierto frente a ella, transmitiendo una sensación de calma y contemplación, como si por un momento el mundo moderno aún no hubiera alcanzado ese rincón. En 1916, Charlie Chaplin aparecía sin maquillaje, lejos del icónico vagabundo, revelando al hombre detrás del personaje, con una mirada intensa que anticipa la sensibilidad y profundidad que marcarían su legado en la historia del cine. Ese mismo año, una sufragista posaba orgullosa usando pantalones, un gesto aparentemente simple pero considerado inmoral en su época, que simbolizaba la lucha por la libertad, la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su presencia en el espacio público. En 1916, Adeline y Augusta Van Buren se convirtieron en las primeras mujeres en cruzar Estados Unidos en motocicletas en solitario. En una época donde las mujeres no podían ni votar libremente en muchos lugares, ellas atravesaron miles de kilómetros de caminos primitivos, y aún así fueron arrestadas simplemente por usar pantalones. Su viaje se convirtió en un símbolo de libertad y desafío a las normas sociales. Ese mismo año, Babe Ruth lanzaba para los Boston Red Sox, en la última vez que los Red Sox enfrentarían a los Dodgers en una serie mundial durante más de un siglo. En ese momento era solo un joven pitcher prometedor, pero pronto se convertiría en una de las mayores leyendas del deporte y en un ícono cultural del siglo XX. En 1913, una familia descansaba frente a su casa rural en California. Sentados en los escalones de madera, junto a un molino de viento y campos abiertos, representaban el sueño de millones de colonos: tierra propia, aire libre y una vida lejos de las fábricas y ciudades industriales. En 1912, el capitán Edward Smith posaba con su uniforme naval, sin saber que su nombre quedaría ligado para siempre al Titanic. Cuando el barco se hundió, decidió permanecer a bordo. Para algunos fue un héroe, para otros una figura trágica, pero su imagen quedó grabada en la historia para siempre. En 1915, el monte Lassen entró en erupción en California, cubriendo pueblos con cenizas y transformando el cielo en oscuridad. La foto muestra una ciudad aparentemente normal, mientras una nube volcánica se eleva en el horizonte, recordando que la naturaleza siempre puede cambiarlo todo en segundos. En 1910, dos adolescentes posaban empapados junto a un río, riendo después de nadar. Una escena simple, cotidiana, pero profundamente humana. Un recordatorio de que, incluso hace más de un siglo, la juventud, la amistad y la diversión eran exactamente iguales a las de hoy. En 1915, trabajadores del puente de Brooklyn pintaban los cables suspendidos a cientos de metros sobre el agua, sin arneses ni protección moderna. Un paso en falso significaba la muerte, pero aún así continuaban trabajando, construyendo las ciudades que hoy damos por sentadas. Estas fotos no son solo imágenes antiguas, son ventanas a un mundo donde todo estaba cambiando. Un mundo de guerra y esperanza, de tragedias y sueños, de personas comunes viviendo momentos extraordinarios sin saber que serían recordados más de un siglo después.
La historia no está hecha solo por reyes y generales. Está hecha por familias, trabajadores, pioneros, niños jugando en la nieve y mujeres desafiando las reglas. Y cada una de estas fotos es un fragmento congelado del tiempo que jamás volverá. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete para más historias olvidadas que merecen ser recordadas.